hay una debilidad de las cuestiones humanas y sociales y las disciplinas sociales sobre la investigación en tecnología en general y en el campo de la formación profesional en particular. Y que esto viene a modificar el paisaje de la investigación en el que participan también las compañías privadas. En este marco de perfil de personas que hacen de la investigación en el sector, las ciencias mismas y sociales, y con relaciones relativamente débiles con la estructura que existe en el mundo. Entonces nos hacemos la interrogación sobre la posibilidad de que habrá que compartir la escala y también tener herramientas en el campo de la información profesional que sean realmente capaces de ser utilizadas. Je vais m'arrêter là pour ce point sur l'aspect un peu plus lien formation professionnelle et technologique. Tu veux donner quelques éléments de conclusion? ¿Ellos quieren dar algunos elementos de conclusión o comenzamos con la discusión? Dejamos la discusión luego de las intervenciones de los conferencistas mexicanos. Bien, bueno, pues muchas gracias por esta exposición que nos han hecho los dos expertos. Me parece que hay una serie de puntos relevantes que valdría la pena pues escuchar la reacción de los dos expertos mexicanos. Yo recogería como estructura de su exposición 3 dimensiones. Por un lado, la realidad, el contexto, la problemática de la formación continua en Francia en el contexto europeo. Por favor, Rocío, habla lentamente porque aquí traducimos. Ahora me toca a mí, gracias. Sí. De acuerdo, hablaré más pausado y más articulado para que comprendan mejor. Digo que observo 3 dimensiones del planteamiento de la exposición. 1, el contexto de la problemática de la formación en Francia en el contexto europeo. 2, la formación continua, ella misma, en una visión híbrida que tiene que ver con el uso de las tecnologías en contexto cotidiano y en la empresa. Y tercera dimensión de la exposición, la investigación. Me parece que hay puntos de referencia que pueden ser vistos en esta problemática, por ejemplo, el cambio poblacional o el cambio demográfico al que hacen referencia. Es cierto, en Europa el cambio demográfico está más adelantado que en nuestros países, donde todavía hay grandes poblaciones de jóvenes. Sin embargo, igual que como toda la población mundial, vamos hacia un envejecimiento de la población. Las proporciones actuales son diferentes, pero el problema finalmente es el mismo. Nosotros tenemos, además de una población mayor de 60 años grande, sin embargo, no tan grande como en Europa, pero tenemos una enorme población de jóvenes que no acceden a la educación formal, no tienen empleo y por tanto también es un problema en el marco de la formación para el trabajo. Voy a dejar mis comentarios en esto como puntos nada más de referencia para darle la palabra, en primer lugar, a la doctora Vilma Arellano, que viene del Infotec
CONACYT, esto es el Instituto para la Formación Tecnológica, especialmente para las empresas, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está en una relación directa con la formación precisamente relacionada en las empresas. Y posteriormente daré la palabra al doctor Rafael Fernández, que a continuación daremos la palabra. Primero, Vilma Arellano, y lento. Ok, voy a tratar de hablar lo más pausado posible, que no es exactamente mi tono, pero trataré. Buenos días a todos aquí en México, buenas tardes en Francia, a los colegas franceses. Yo en principio quisiera llamar la atención sobre algunas cuestiones, primero sobre las similitudes que hay entre los aspectos que destacan los colegas franceses de la situación que se vive en este momento en Francia, en ese contexto europeo, y que pareciera que estamos en mundos completamente distintos en México y sin embargo encontramos esos puntos en común. El tema de la edad es uno de ellos, ya lo destacó la doctora Rocío Amador. El tema de que los empleos cada vez son más eventuales, cada vez tenemos menos posibilidades de tener trabajos fijos, la necesidad de que las personas se capaciten y tengan mucha facilidad de aprendizaje en este entorno tan cambiante, pero me gustaría puntualizar más aún sobre las diferencias que hay entre el contexto mexicano y ese contexto francés. Sería, creo que interesante que ellos nos pudieran ahondar o profundizar un poco más sobre esas diferencias. Una de ellas es la política europea sobre protección del idioma. Me parece que es algo básico, elemental, que creo que es también una política francesa en ese sentido. Y cómo también la educación en Francia se ha desenvuelto o ha enfrentado el reto del espacio europeo de educación superior tras los convenios de Bolonia. ¿Cómo ven ellos ese reto? ¿Cómo ven ustedes, colegas franceses, ese reto? El otro punto que me interesa destacar es la cuestión de que los empleadores están obligados en Francia a formar parte de la capacitación o de la formación profesional. Me parece que esa vinculación universidad-empresa es algo que hay que destacar porque precisamente es lo que intentamos hacer en Infotec constantemente, que haya un vínculo universidad-empresa en donde la empresa alimente, digamos, la dinámica de las universidades y viceversa, donde nosotros como universidad también podamos transferir conocimiento a la empresa, que no se quede quizá en los cajones muchas veces de la investigación. Y finalmente, otro punto que tocó el doctor es el de la aplicación de la tecnología, de la simulación y la cuestión de la realidad virtual aumentada, todas estas nuevas aplicaciones que me parece que en México todavía tenemos el gran reto de empezar a investigar para aplicarlos en diferentes campos y evidentemente la educación es uno de ellos. Por mi parte serían esos comentarios, me gustaría también escucharlos del doctor. Bien, espero que el ritmo haya permitido la traducción para Karina. Sí, muchas gracias. Bueno, el doctor Rafael Fernández, que está aquí presente, les informo que es pues uno de los coordinadores generales del macro evento Educación y Futuro, que hoy nos hace el honor de acompañarnos en esta mesa. Va a hablar en francés para que se pueda hacer la traducción al español para todo el público. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Moi aussi, je vais parler en français, comme ça vous pourrez avoir la traduction. Bravo. Salut Georges-Louis. Buenos días. Bon, c'est gentil de dire que je vais parler français. Muy amable decir que voy a hablar en francés. Voy a intentar hablar en francés. Ya había preparado una pequeña exposición, pero con de diagrama. Lo voy a dejar de lado y se será después. Ok, d'accord. Muy bien. Bon,
Hay otros puntos que son muy interesantes. De un lado hay gente que no trabaja y que no va a la escuela, y aquí les llamamos los ninis. Entonces, de un lado, pero del otro hay una población de jóvenes que salen de la universidad y que intentan encontrar trabajo, y que encuentran trabajo, pero que se encuentran de repente con competencias que han envejecido y que no están, que no cubren las necesidades de la empresa. Entonces, por una parte, esa relación con lo que dijo la doctora Vilma, y que dice, está la relación entre la empresa y la universidad. Hay también un fenómeno del que quiero hablar también. Es la universidad en la empresa, lo que aquí llamamos la universidad corporativa, pero que en Francia se le llama la universidad de empresa o a la empresa. Hemos llevado una investigación a ese respecto. También quisiera decir algunas palabras sobre los simuladores. Hay campos profesionales como el deporte, en el que no es evidente, pero por ejemplo en los coches de Fórmula 1 están los conductores, o en los aviones hay toda una formación para saber conducir esos coches y los aviones. Eso no se ve muy evidente, pero en el campo del deporte es lo mismo. Entonces vemos que hay varios campos de aplicación de esas tecnologías, y hay también usar la tecnología. Hay que tener recursos. Hay una exclusión de un cierto curso menos favorizado desde el punto de vista económico y socioeconómico. Entonces yo creo que con respecto a esa primera parte, hay también el tema de la validación de diplomas. Aquí en México, en el marco de la educación del futuro, es decir, el paraguas más grande de este Congreso, ayer se discutió, ayer y antier, toda la normalización para tener una educación y una formación de calidad con las tecnologías. Entonces, hoy en día vamos a presentar esas conclusiones en el marco del World Trade Center, y espero que habrá resultados a compartir con ustedes allá. D'accord, merci. Vamos a continuar, si están de acuerdo, con la exposición de los dos expertos mexicanos, y regresamos al final a un nuevo intercambio sobre las problemáticas planteadas y las conclusiones que desde el inicio nos hemos interesado por establecer estos puntos de referencia entre una realidad y otra, es decir, entre México y Francia. No comparativas, sino precisamente aquellas que son unas diferencias que pueden enriquecernos a unos y a otros. Le voy a dar la palabra a la doctora Vilma Arellano para que nos haga su presentación, que ella es doctora en Derecho, con especialidad en Derecho en las Telecomunicaciones en España. Es investigadora, como decía, en Infotec del CONACYT, y pues tiene publicaciones precisamente en el ámbito de las telecomunicaciones en México, América del Norte y Europa. Entonces, bueno, pues es una experta precisamente en cuestiones legales, en cuestiones normativas, y le damos la palabra para que nos haga su exposición. Muchas gracias. Allá se voy a la chica. De ir muy pausadamente. Bueno, pues nuevamente gracias, buenos días. Traje algunas líneas para conversar con ustedes el día de hoy. Voy a tratar de exponer las ideas principales lo más pausadamente que pueda, y de todas formas me parece que el documento estará en las memorias electrónicas completo para que ustedes puedan acceder a él y ver este documento completo. Bien, empezaré diciendo que los desafíos que se presentan para la educación en todos los ámbitos
y en especial en el de la educación superior, pueden ser a la vez una oportunidad, un reto o una posible amenaza. Dependerá, creo yo, del entendimiento que se tenga del potencial de las TIC y de la sociedad de la información y de la planeación que cada gobierno y el sector educación en cada país hagan de la misma para crear unas políticas que realmente fomenten que esos desafíos cumplan el papel deseado y se obtengan los mayores beneficios versus aquellas amenazas o efectos negativos latentes. Hay varios aspectos a considerar en el contexto mencionado. Uno de ellos, muy importante y relacionado con la educación superior, es el que tiene que ver con la formación de profesionales e investigadores, tanto a nivel universitario como en el nivel de educación continua. Estos profesionales e investigadores podrían ser los futuros líderes en cada uno de sus ramos de estudio y apoyados por las TIC pueden contribuir a que la sociedad de la información lo sea también del conocimiento, porque ahí hay una gran diferencia. Esta contribución de profesionales e investigadores puede llevarse a cabo desde lo académico, pero también desde la óptica organizacional o empresarial, entendiendo en esto a los sectores tanto público como privado. Ha sido de fundamental importancia, y en este caso me refiero también a el tema de la educación continua dentro de Infotec, la participación tanto de empresarios, de gente que viene de empresas, de organizaciones importantes en el país, como de funcionarios públicos en los programas de posgrado. Esto realmente alimenta el debate y genera conocimiento desde aquellos que están viviendo el día a día o los hechos en sus respectivas organizaciones. Hay una retroalimentación entre estos empresarios y funcionarios con aquellos estudiantes que tienen perfiles más académicos. Esto enriquece mucho el debate porque muchas veces en la universidad nos quedamos en ese ánimo todavía, vuelvo a lo más académico, a lo de investigación, y nos falta saber un poco qué sucede allá afuera. Entonces, esta retroalimentación ha sido generosa en ese sentido. Asimismo, es cada vez más común y marca tendencia al horizonte 2030 del que estamos hablando hoy, que las generaciones de estudiantes de posgrado, tanto maestrías como doctorados, estén formadas por personas con menor edad con respecto al pasado. Es una tendencia que estamos viviendo cada vez más constante. Precisamente también por la necesidad dentro de las empresas y de las organizaciones de contar con cuadros formados en niveles más allá de las licenciaturas. Algunos de estos estudiantes se inscriben en programas profesionalizantes, que existe esa diferencia en nuestro país entre estos y los de investigación. Buscan precisamente una mayor cualificación en el ámbito laboral y tener más y mejores herramientas de conocimiento que les permitan un desarrollo en el mundo del trabajo más alineado a las exigencias también del mundo contemporáneo. En estos es donde más personas de las empresas y funcionarios encontramos. Otros se inscriben en programas con salida a la investigación, que son aquellos con perfiles más académicos, pero que igualmente pueden contribuir y relacionarse con el medio empresarial, público y privado. Es así que alumnos y profesores tienen una misión grande, amplia que cumplir en este sentido, para, con sus aportaciones, acompañar y fomentar la transición de una sociedad de la información a una del conocimiento, y que ésta a su vez responda a las expectativas de la educación en décadas venideras. Lo anterior se explica mejor de la siguiente manera. En todo lo referente a su papel como herramientas en la educación, las TIC deben ser bien aprendidas y aprehendidas. En el correcto aprendizaje y aprehensión de su uso, en la apropiación real que se haga de las mismas y en la utilización también adecuada y entendida de los profesores, formadores y aquellos que se forman en todo esto, en todo este contexto, radica el principal y real aprovechamiento de las TIC en el contexto del que hablamos. Entonces,
muy posiblemente el reto se encuentra en el verdadero conocimiento de la utilización de las TIC, es decir, conocer a las tecnologías para que nos aporten más conocimiento. En este caso, se insiste frecuentemente, y es una de las tareas también que tratamos de llevar a cabo en la formación en Infotec, en que hay que formar a los estudiantes de todas las especialidades, independientemente de la rama de estudio de que estemos hablando, en el uso de las TIC no solo como herramienta de aprendizaje o como generadoras de conocimiento, sino incluso como alternativas laborales y formas de conexión en el mundo profesional, en las redes internacionales de trabajo y en el fomento y potenciación del teletrabajo, que es una de las alternativas frente a las grandes crisis mundiales presentes y futuras. Ahora bien, como bien se sabe, las implicaciones de las TIC y de la sociedad de la información han tenido lugar en todos los terrenos. Primero hay que decir que las TIC son razón de ser y soporte, elemento sine qua non de la sociedad de la información. Por otro lado, al impactar ambos fenómenos en todos los campos, no podrían no hacerlo en el ámbito de la educación. Así, se ha propuesto que exista una evolución de los modelos educativos, una especie de transformación en los mismos que acompañe y se acompañe de la introducción de la tecnología. Así como han tenido que cambiar los modelos empresariales, tendrán que ir evolucionando dichos modelos educativos para que no sea la educación o las tecnologías las que se adapten a viejos o tradicionales modelos, sino que estos vayan evolucionando acompañados con la introducción de la tecnología. Para que el cambio del modelo educativo sea eficiente, debe considerar, por supuesto, esta nueva utilidad para la enseñanza que suponen las TIC, pero debe asignarles la importancia en su justa dimensión. Esto es, las TIC son solo una herramienta para la consecución de ciertos logros educativos y de investigación, y eso hay que tenerlo claro. Las TIC en este contexto deben alinearse a las estrategias, contenidos y necesidades de la educación, y aunque haya también un poco del proceso inverso, porque lo hay, este no debería ser predominante. Como parte esencial de este cambio, uno de los elementos que debe tomarse en cuenta en la conformación y consecuente consolidación de un nuevo modelo educativo es el relativo a una especie de formación del profesorado en nuevas técnicas de enseñanza. Sánchez lo denomina asesoramiento, y este no es referido únicamente a docentes, sino también a las instituciones educativas. Me parece que ahí es donde tenemos el gran reto, que las instituciones educativas comprendan la necesidad de este cambio de modelo. En resumen, la formación en materia de TIC como herramienta para la educación y como generadora de beneficios en el medio profesional y de trabajo pasa por la inclusión para las tecnologías de docentes y de estudiantes, en donde las tecnofobias o las tecnofilias no deben ser punto central del diseño de estrategias en este sentido. Me parece que es otro de los riesgos que corremos constantemente, que los programas y los modelos educativos se diseñen en base a estas tecnofobias o tecnofilias que existen entre las personas que son las que toman las decisiones. No obstante, se impone más bien en esta cuestión una actitud crítica, más que esa tecnofobia o tecnofilia, pero dicha capacidad crítica y además constante no es sencilla. No debemos olvidar que la adopción de la tecnología en el aula plantea al profesor, al capacitador, al formador, sea quien sea que esté en el papel del que estamos hablando, desafíos que requieren habilidades, habida cuenta que dicha incorporación altera la dinámica habitual de su trabajo. Esto es sumamente importante. Nos quejamos muchas veces de que los profesores no adoptan las tecnologías para transmitir esa adopción también a los alumnos. Sin embargo, no debemos olvidar
que algunas de las actitudes negativas hacia las TIC por parte de docentes y capacitadores, en este punto de capacitadores ya refiriéndonos a lo que sucede al interior de la empresa, no son solo una negación, es decir, dicha actitud negativa tiene que ver también con la vulneración de su espacio, prácticas, actividades y entorno educativos o de formación de personal, cuando estamos hablando de las empresas. Y además con la adquisición de conocimientos añadidos, es decir, el profesor ya no solamente tiene que saber su materia, conocer su rama de estudio, sino además hacerse de otras habilidades. En el caso también de los capacitadores al interior de la empresa, esto tiene una incidencia en el nivel o en el puesto que tengan dentro de la estructura organizacional. En todo caso, el profesor, formador o capacitador, tanto a nivel universitario como en el ámbito empresarial, debe ser más un tutor que supervisa y acompaña el aprendizaje del alumno que en este horizonte de 2030 del que estamos hablando hoy, tiende a ser cada vez más el protagonista del proceso educativo. Ahora habrá que plantearse qué situación realmente es viable de todo esto que estamos planteando como propuesta, ya que con las crisis a nivel internacional, los presupuestos en educación superior y continua, en formación y en investigación y desarrollo son gradualmente menores. Eso plantea una situación crítica para el sector, pero los esfuerzos no deben parar y por ello, precisamente, es que es necesario que los docentes y estudiantes integren cada vez más a las TIC en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Más allá de esta formación, de esta educación continua y de esa introducción de las TIC, viene un nuevo reto, además de tratar de que esta sociedad de la información se convierta en sociedad del conocimiento, y es aquel que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo laboral. Entendemos que una de las alternativas amplias, además, que tienen los profesionales